ni helicópteros, no hay blancos a los cuales atacar, y honestamente yo no creo que Ucrania esté dispuesta a atacar blancos rusos, aviones rusos, y menos aún el avión presidencial, porque eso sería la garantía de una invasión rusa, y Rusia tiene los medios para llegar a Kiev si se lo propone. Entonces no veo qué ganaría Ucrania. El tema es que no veo qué gana nadie derribando un avión de pasajeros. Por eso mi hipótesis es, si se confirma, como todo parece indicar, que fue derribado, mi hipótesis es que esto fue un accidente, por eso nadie lo reivindica, ¿no? Claro. Bueno, y siguiendo con las informaciones, vamos a comentarles que hoy, hace unas horas, Israel inició una invasión terrestre en el norte de la Franja de Gaza, tras 10 días de ataques que forman parte de su operación Margen Protector. Continúan las tensiones en Medio Oriente. Esta vez Israel inició una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza, luego de cumplirse 10 días de los ataques aéreos en medio de negociaciones para el cese al fuego. Según un comunicado del ejército, parte de la operación Margen Protector en tierra busca detectar túneles construidos por islamistas de Hamas, que ayer intentaron ingresar al territorio israelí para atentar contra los kibbutz israelíes, una comunidad ligada a la agricultura. Como se recuerda, los habitantes de Gaza pudieron respirar un poco de paz luego de 10 días de bombardeos, gracias a la entrada en vigor de un alto al fuego humanitario de 5 horas a pedido de la ONU para este jueves. Miles de pobladores en Gaza salieron a las calles durante la tregua para buscar comida, combustible y evacuar a los heridos, uno de los objetivos principales. En los últimos días, a los hospitales de la franja han ingresado más de 1.500 heridos y, según organizaciones humanitarias, ya comienzan a escasear medicamentos y equipos médicos. Otros que aprovecharon la ruptura de 10 días de conflicto fueron los residentes de la ciudad israelí de Ashkelon, quienes salieron a comprar víveres y a caminar por las calles, aunque sin bajar la guardia ante el sonido de las alarmas antimisiles. Sin embargo, poco antes que concluyera la tregua humanitaria, las brigadas Iserin el-Qassam, brazo armado de Hamas, lanzaron decenas de cohetes contra el sur de Israel sin causar víctimas ni daños. Este ataque motivó que el ejército respondiera con una veintena de bombardeos por tierra, mar y aire en territorio palestino. A menos de un día de la muerte de 4 niños palestinos como parte del fuego cruzado de la ofensiva israelí Margen Protector en la zona costera de Gaza, Afraf Al-Qudra, portavoz de los servicios de emergencia de la zona, confirmó el deceso de otros 2 niños de 7 y 8 años tras la caída de un proyectil en una casa en el centro de la franja. En vista de estos lamentables sucesos, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, deploró el anuncio de Israel de una nueva incursión terrestre en la Franja de Gaza y advirtió que la escalada de violencia no puede tener una solución militar. Muy bien, si uno pudiera resumir lo que ha sucedido en la Franja de Gaza, es una tregua humanitaria por la mañana, rumores por la tarde de un acuerdo de paz o de diálogo, y por la noche la invasión terrestre. Ha sido estos túneles descubiertos y desean que la intervención de 13 miembros de Hamas lo que ha provocado la decisión de Netanyahu. Bueno, lo que hay que recordar es que los soldados israelíes estaban en alerta para la eventualidad de una incursión terrestre desde hace varios días. Entonces, probablemente el momento en el que se decide la incursión tenga que ver con el hecho de que la opinión pública internacional está distraída más bien en el tema de Ucrania, pero en segundo lugar el descubrimiento de estos túneles. Israel sabía que Hamas había cavado túneles hacia el Sinaí egipcio, a través de los cuales se abastecía toda la Franja de Gaza, que está bajo bloqueo económico israelí, de bienes de consumo civil, pero también de componentes para fabricación de armas. Lo que Israel no tenía claro es si Hamas tenía túneles no ya hacia Egipto para abastecimiento, sino hacia Israel para incursiones armadas, y ayer se demostró que existen. Entonces, todo parece indicar que esta es una incursión armada limitada para tratar de identificar los túneles y destruirlos, además de intentar destruir la mayor cantidad posible del arsenal de cohetes de Hamas. En el tema de los niños que murieron ayer,
Acá lo interesante es que este fue el caso de muerte. Han muerto más de 230 personas, pero estas 4 muertes fueron cubiertas, digamos, exhaustivamente por la prensa internacional, porque fueron frente al hotel donde estaban alojados virtualmente todos los corresponsales. No habían calculado eso. Yo creo que no sabían esa incursión que iba a ser fotografiada, prácticamente la huida de los aterrorizados pequeños que jugaban y luego fueron asesinados. Entonces, pero precisamente ahora, al momento de iniciarse la operación, han desalojado a los periodistas de ese hotel porque esto se está realizando en el norte de Gaza. Yo quisiera que a través de un mapa podamos detallar, describir cómo es la Franja de Gaza, porque se puede quizás imaginar el televidente que es un territorio muy amplio y es algo muy pequeño, y si podemos explicar, porque es la gente que vive ahí, no puede salir de la Franja de Gaza. Cuando se dice que la gente evacúe frente a eventuales ataques, no hay sencillamente dónde evacuar. Hay naves de guerra israelíes apostadas a lo largo de toda la costa. Los pescadores no pueden adentrarse a más de unos 2 o 3 kilómetros mar adentro para pescar, de hecho menos, si mal no recuerdo. El largo de la Franja de Gaza es un poco más de 40 kilómetros. De Lima a Punta Hermosa. Más o menos, ¿no? Claro. Todo el largo de Gaza. El ancho, en algunos lugares, es de menos de 8 kilómetros. Acá al final es como de 12 kilómetros. Y estamos hablando de 360 kilómetros cuadrados, en donde vive más de 1,5 millones de personas. O sea, esta es la zona más densamente poblada del mundo y está cercada físicamente por alambradas o muros, incluyendo la parte de la frontera con Egipto. Entonces, la población sencillamente no tiene a dónde ir. Por eso muchos se quedan en sus casas aun cuando se les advierte que va a haber ataques, porque dicen, bueno, ¿y si salimos de aquí a dónde vamos? ¿Qué lugar es seguro? Porque hablaban de los colegios, ¿no?, que estaban Naciones Unidas dando, ¿no?, y los hospitales, pero ahora incluso hay rumores de ataques en el Hospital Central del norte de Gaza, pero, o sea, es un ciudadano de la Franja, no puede salir, no puede cruzar la frontera. No puede salir, salvo que esté herido, e incluso solo una proporción pequeña de los heridos se les permite el paso a través del paso de Rafah, en el sur de la Franja, hacia Egipto para recibir atención médica. El más de 1,5 millones de personas que vive ahí, sencillamente no tiene a dónde ir. Claro, porque habla Israel de atacar puntos objetivos. Los objetivos son los túneles que están, bueno, al parecer en el norte. En el norte. ¿Esa zona es altamente poblada? No, Ciudad de Gaza está al norte, pero la zona inmediatamente adyacente a la frontera con Israel ha sido despoblada deliberadamente por Israel y hay algunas tierras agrícolas también, pero Israel ha establecido una zona de seguridad dentro de Gaza y no permite que nadie se acerque. Entonces el cálculo israelí es que si hay túneles hacia Israel, no deben estar muy profundo dentro del territorio de Gaza, lo sumo deben ser de 1 o 2 kilómetros de extensión total. Y entonces, claro, la idea es que se puede neutralizar simplemente ocupando el norte, pero muy cerca de Ciudad de Gaza, que es el principal centro poblado de la Franja. También muy cerca, arriba hasta la playa, ¿no?, donde sucedió ayer de los 4 niños. Sí, efectivamente. Claro, Farid, pero también lo que podemos hablar de cuánto puede durar esta invasión terrestre, porque uno se pone a pensar que si hasta el momento estamos hablando de cerca de 200 ya, ¿no?, fallecidos. En el año 2008-2009 llegó a más de 1.300 palestinos muertos. Podría haber una masacre. Bueno, pero a diferencia del 2008-2009, donde el gobierno de aquel entonces decía que su intención era destruir la capacidad militar de Hamás, el gobierno de Netanyahu es consciente de que eso o no está dentro de sus posibilidades o lo lograría a un costo muy alto que no está dispuesto a pagar. Y por ende ha dicho que la misión tiene fines acotados, destruir los túneles y degradar la capacidad militar de Hamás, pero no destruirla. La prueba de que la invasión del 2008-2009 fracasó en el plano estrictamente militar es que 5 años después o 6 años después tenemos nuevamente enfrentamientos y ahora Hamás tiene cohetes que ya no llegan solo hasta el sur de Israel, sino hasta Haifa, la ciudad más importante en el norte de Israel. Entonces, digamos, Hamás ha mejorado su capacidad militar pese a las constantes incursiones israelíes. Y ante lo que está sucediendo de las últimas horas, ¿se podría esperar una respuesta de Hamás?
estamos hablando de una respuesta que provoque muchísimos muertos en Israel, porque puede haber un atentado terrorista en cualquier momento. Pero es que los atentados para entrar a Israel, dado que está cercado Gaza, habría que hacerlo a través de los túneles, y eso es lo que intenta neutralizar Israel. En todo caso, hay ya los términos de lo que podría ser un acuerdo. El argumento fundamental de Israel es: si levanto el bloqueo, que según Naciones Unidas es un castigo colectivo contra la población civil, ¿cómo se evitaría que Hamás siga armándose? Y a su vez Hamás dice: pero si no se levanta el bloqueo, un cese al fuego lo único que haría es que en lugar de morir de hambre mientras se combate, se mueran de hambre en paz. Pero esa es la paz de los sepulcros. Entonces, Hamás pide el levantamiento del cerco económico contra Gaza y la liberación de presos de militantes de Hamás que fueron apresados por Israel, que habían sido liberados en un intercambio de prisioneros anterior. Israel, por otro lado, quiere garantías de que Hamás no va a continuar armándose si es que hay algún tipo de acuerdo. El punto es: ¿quién garantiza que todo eso se cumpla? Eso es lo que no queda del todo claro. Muy bien, y Marruecos está en máxima alerta luego de recibir amenazas de los yihadistas del Estado Islámico, en tanto Kuwait ha enviado convoyes